cuenta, hasta los perros se acercaron. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Arranco yo. Un gusto recibirte. Es cierto, los perros son parte de la biblioteca. Los queremos y las queremos mucho. Yo te voy a hacer la primera pregunta. Esta es una biblioteca popular, entonces te queremos preguntar sobre tu escritura, tu primera escritura y la infancia, y si circulaste, si fuiste a bibliotecas populares y cómo te sentiste ahí, en qué eso promocionó tu escritura. ¿Qué le dirías a las niñas? Hay acá varias niñas escritoras que andan con sus cuadernitos. ¿Qué les dirías acerca de las bibliotecas y las escrituras? Bueno, ay, qué lindo, niñas escritoras. ¿Dónde hay una? ¿Dónde está Clarita? Ah, se escapó. Las niñas escritoras hacen eso, así que... sí, yo tuve mucha suerte. En mi casa había una biblioteca importante, porque además mi casa era medio un espacio de intercambio cultural casi. Mi padre se quería acercar a mi madre culturalmente y ella, más que acercarse a la cultura japonesa, quería mostrar la cultura occidental. Entonces había una habitación que se llamábamos la biblioteca, que tenía estantes del piso al techo de libros. Pero así todo, yo iba a una biblioteca pública, porque la otra biblioteca no dejaba de ser un espacio de mi casa, de mis padres. Así que en cuanto pude me empecé a escapar a la biblioteca pública, una que se llamaba Sarmiento, que quedaba en la calle Pampa, a 3 cuadras de mi casa. Y además era un edificio muy viejo, que eso también me hacía sentir de otro modo. Yo vivía en un departamento muy moderno y la biblioteca estaba en un espacio con pisos de pinotea y techos muy altos. No iba mucha gente, entonces era como algo como sagrado había ahí, no sé, se parecía a una iglesia ese lugar. Y siempre estuve en contacto con los libros, siempre fueron como un refugio. Es un poco cliché decirlo así, pero fueron realmente así. Yo recién estaba leyendo un pedacito de Partir. Cuando estaba en el colegio en los años 60, pre-globalización, pre-Benetton y toda la moda de intercambio racial, cultural, en los 60 en Buenos Aires, alguien de otra raza, alguien que no fuera blanco, parecía un extraterrestre o a un mono, no sé, era difícil ser de otra raza. Entonces, en ese contexto, los libros eran un buen refugio. Había muchos otros también, ¿no? Y además la idea que había de libros, mi mamá era maestra y mi papá es del año 30 y nació en Japón, y cuando cumplió 18 años, su madre le dijo, bueno, yo ya te enseñé todo lo que podía enseñarte, ahora están los libros. O sea, el lugar que tenían los libros era como de un recurso necesario. Y tuve suerte de tener acceso a ese recurso. Bueno, qué voz que tengo. Pensando un poco, retomando lo de Partir y estas escenas que vos relatás ahí, ¿en qué te sentís, si tenés ganas de contarnos, japonesa, y en qué argentina? Si es que hay algo así.
No, es muy difícil. Cuando me preguntan eso, me da ganas de preguntarles, acá debe haber muchos descendientes de italianos o españoles o judíos me da ganas de preguntarles si ustedes sienten cuando algo es italiano en ustedes. Puede haber, no sé, se me subió la tanada. Pero yo me siento más mi identidad en la mezcla. Entonces hasta me siento más hermana de alguien que es mezcla de cualquier cosa. Por eso siento que eso nos hermana más que la pureza. Entonces, por supuesto, a veces siento, por ejemplo, cuando había cosas mías que no encajaban en el contexto que me rodeaba, yo decía, esto debe ser. En realidad, cuando era más chica, pensaba, soy re rara. Y después empecé a atribuirlo a la cultura japonesa. No, esto debe ser japonés. Yo debo hacer esto así porque debe ser japonés. Pero después lo que me pasó es que, por ejemplo, el modo en el que me muevo, ¿no? Acá me dicen, claro, es re japonesa, como muela. Y cuando voy a Japón, me dicen, es re latina, como se mueve. Porque las japonesas no se mueven así. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que yo tengo de mi madre, que mi madre no es japonesa, es de origen vasco-francés. Por ejemplo, es muy callada ella. Y se lo atribuyen en mí a la cultura japonesa. Y no, me viene de la cultura vasca, de cierta dureza, cierta... no sé, las mujeres vascas son como muy fuertes, cerradas, cabezonas. Entonces es muy difícil decir de dónde viene. Sería como ficticio. Bueno, algunas cosas nos has contado el viaje de tu papá. Una pregunta, escuchamos a tu papá leer japonés. Más fuerte. ¿Se escucha ahí? No. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Porque nos parecía que esto de leer y que traducían del japonés al español era para ciertas clases como más elevadas. ¿Es así? ¿Cómo es que él aprende y puede traducir y enseñarte a vos a traducir el japonés? Esa tarea que hacen y que compartieron con Viraben. Bueno, sí, sobre todo hicimos traducción de haiku primero. Y específicamente, por ejemplo, el haiku es algo muy masivo en Japón. No es de... Porque acá parece que es de élite el haiku, pero en Japón, desde el emperador hasta los campesinos pueden hacer haiku. De hecho, empezó con hasta un costado. El haiku, esa de 575, sale de algo más largo, que era parte de unos juegos que se hacían en la corte. O sea, tiene algo como relajado, algo lúdico, algo, no es algo pretencioso. Un poco por ahí como pasa con Shakespeare, no sé, que era un teatro popular, o con Cervantes, que eran cosas originalmente populares. Ahora aparece... Borges mismo tenía un costado muy... Él quería acercarse a lo popular, quería estar cerca de lo popular, de algún modo, ¿no? Y después quedan en un lugar como de élite, de algo elevado, no tan accesible, pero es ficticio eso. Y el trabajo que hicimos con mi papá, estuvimos 3 años, nosotros dos y un poeta. Y fue muy, muy placentero, muy de encuentro. Hay un montón de cosas que no pudimos traducir, que
quedaron en ese espacio de lo intraducible, en esa distancia que hay entre las lenguas, pero en ese mismo espacio es donde más nos divertimos, en las palabras que no se pueden traducir, o que cuando se traducen claramente pierden muchísimo, que lo que se puede decir, por ejemplo, nos pasaba mucho que, vieron que es muy breve, ¿no? Entonces tal vez nos pasamos todo un día con 3 líneas muy cortitas. Y mi papá hablaba un montón de cada... hicimos traducción de Akutagawa. Akutagawa usaba muchos kanji, que son ideogramas, que se componen de distintas partes. Entonces, mi padre nos mostraba cómo estaba compuesto el kanji, nos hacía una especie de etimología de cada parte, formas de leerlo, distintas pronunciaciones, todo, y nosotros anotábamos. Y nos quedaba un montón de notas. Después nos íbamos con esas notas, trabajábamos tal vez, no sé, varios días, una semana, por ejemplo. Veníamos con nuestra traducción, todo eso lo teníamos que volcar en 3 líneas súper breves. Entonces veníamos, después de haber trabajado un montón para entender y después sintetizar y tratar de perder lo menos posible, cuando lográbamos más o menos algo que tenía ese sentido y que era breve, lo traíamos, se lo mostrábamos a mi padre, y muchas veces nos pasó que mi padre dijera: está bien, pero ¿esto es un poema? Como que lo que habíamos perdido en el camino era la poesía. Entonces teníamos que volver a empezar. El poeta Ariel Pérez Guzmán se llama así. Por eso yo necesitaba una pata que viniera de la poesía, ¿no? Por eso digo que mucho de lo que no se pudo, que se fue perdiendo, mucho de lo que no está en el texto, que es la traducción, es lo que más disfrutamos. Por eso además hicimos, en el libro hay muchísimas notas para intentar perder lo menos posible. Hola, ahora sí. ¿En qué cosas te inspiras a la hora de escribir un cuento? ¿Y escribís cuentos a partir de los sueños? Todo es como un cuento en potencia para mí. Y a veces, al revés, yo me siento como... En un momento decía bombardeada por cuentos, pero eso suena como muy violento. Me siento que me son dados cuentos y cuentos y cuentos, y el primer trabajo consiste en agarrar uno solo, en elegir uno solo, decir, bueno, voy a trabajar este. Por ejemplo, este encuentro mismo, un encuentro en un espacio como este. Ustedes lo tienen a mano todos los días, no sé si se dan cuenta de lo hermoso que es. Un espacio así, un encuentro alrededor de una biblioteca, es como... O sea, hay tanta potencia ahí. En una estación de tren que ya no pasa. Entonces no hace falta gran inspiración, ni que pasen cosas tipo Netflix, no sé. La vida común está llena de cuentos, de material para cuentos. Sueños. Cuentos a partir del sueño. Es que tal vez es un poco pretencioso. Ayer fui justo a ver no sé si conocen la Fura des Baus. Ahí. Y tomaban un pedacito de Calderón de la Barca de La vida es sueño. Y con todos estos chicos colgados y haciendo cosas locas. Pero
Y además me gusta particularmente porque tiene que ver con la idea del budismo, ¿no? La vida es sueño. Entonces no necesito estar dormida o haber comido mucho y tener sueños locos o haber tomado algo. La vida es sueño. Entonces todo esto mismo que está ocurriendo es hermoso y al mismo tiempo es una hermosa ilusión. Entonces no necesito mucho estar durmiendo para que me sienta que se me da material a través de un sueño. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Charlemos. Recién hablabas de los haikus, de la traducción de poesía, y pensando en... ¿Armas de nuevo? Si no te escucho igual. ¿Se escucha igual? Sí, pero para la grabación. Tampoco. Lo hago fuerte. Simplemente era preguntarte cuándo vas a escribir poesía, si es que lo pensás hacer, y regalarnos también esa voz poética que seguramente es maravillosa y que se vislumbra en tus cuentos y en los títulos de tus libros, que son casi haikus, ¿no? Qué lindo, lo tomo como un piropo. Pero justamente para mí la poesía es la máxima expresión de la literatura, ¿no? Entonces, soy muy respetuosa. Por eso merodeo, por eso hago como un poco como el mar, ¿vieron? Entro hasta donde puedo. Yo nado muy mal, así que soy chapoteo ahí en la orilla. Bueno, con la poesía hago algo parecido. Chapoteo hasta donde puedo y si en algún momento puedo más, bienvenido, pero por ahora eso es lo que puedo. Además, es lo que menos me gustaría hacer mal. Quiero decir, si hago un cuento malo, qué sé yo, pero hacer un poema malo es terrible. Alguien una vez me dijo que vieron que hay formas en las que uno queda más en evidencia. Me dijeron, qué terribles que son los malos bailarines, los de danza clásica, quiero decir. Es muy triste un bailarín de danza clásica malo. Bueno, algo así, un poema malo es terrible. Es lo contrario de un poema. Entonces, por ahora no. Malo, primero que no contenga una verdad. Cuando digo una verdad, hablo de verdad que sale del autor, ¿no? No una verdad universal, sino que no se sienta verdad. Por ejemplo, esos poemas que están hechos como con reglas externas. Tarkovsky decía que las reglas de un artista no tienen ningún sentido para otro artista. Entonces yo en los talleres siempre digo que de lo que se trata es de ir buscando esas reglas propias, reglas que están en uno y que uno no conoce. Entonces el primer gran error sería intentar hacer algo con reglas externas, querer hacer algo que esté bien, que al otro lo conmueva, que tenga unas rimas así o asá. Eso sería un poema malo. Eso. Aprovecho para preguntarte. Hola, ahora sí. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir un cuento? Y la siguiente pregunta, que es la que más me interesa, es
¿Cuándo te das cuenta que un cuento está terminado? ¿Y por qué te hacemos esta pregunta? Leímos un artista plástico que tenía sus obras colgadas en un museo, que iba con un amigo y le pedía al amigo que distraiga al guarda, al que cuida, para retocar todo el tiempo su obra. Además, Borges, cada vez que publicaba, volvía a corregir. Entonces la pregunta es, ¿cuándo está terminada la obra? No está nunca terminada. Además, escribir es claramente un trabajo, por lo que hablábamos, por ejemplo, recién, sobre cuánta verdad de uno tiene que haber en el poema o en la danza o en el cuadro, lo que sea. Es un trabajo que tiene una importante parte espiritual. Entonces, sería casi como decir, yo ya estoy perfecta. No, siempre falta trabajo, ¿no? Y al revés, es casi el tema que nos pasa a los que nos exponemos así, es que uno lo ve y le da como vergüenza, y dice, ay, ¿cómo puse esto así? Por ejemplo, yo a veces cuando tengo lecturas, cuando estoy leyendo del libro ya impreso, muchas veces edito, porque digo, no, qué desastre. Y entonces comprendo, pero como citas a Borges publicaba para dejar de corregir. Bueno, hay que hacer esos pequeños trucos para como se dice ahora, soltar. Y después con respecto al tiempo, mira, hay un cuento que se llama El Pozo, que creo que es de los más largos que yo escribí. Y yo pensé mucho ese cuento y cuando me senté lo escribí en muy poco tiempo. En media hora, una cosa así. El de la guerra, sí. Pero no tenía la última frase. Y tardé 3 meses en encontrar esa última frase. Por eso te digo que el tiempo de la escritura no es mensurable como el otro tiempo. De hecho, hay gente que está toda una vida con una novela, que tiene que ver con este tema del tiempo de la corrección, ¿no? Sí, pero también hay gente que dice que no corrige, o gente que tiene proyectos con esta idea de que la escritura tiene que fluir y ser lo que es de manera espontánea cada vez. Cada uno tiene su proyecto. Lo importante para mí es eso, conocerse lo suficiente para saber cuál es el proyecto de uno. Hablando de proyecto de uno, ¿en algún momento te diste cuenta que ibas a ser escritora? ¿O lo supiste de siempre? ¿O cómo fue? ¿O hubo un acontecimiento? No, es muy interesante porque para mí los escritores eran algo como sagrado. Y sin pensarlo fui como haciendo uno tras otro los pasos que se me iban presentando y de repente estoy sentada acá. Pero no fui buscando ser escritora. Lo que ocurrió fue que yo escribí siempre y cada cosa que escribí, la escribí obedeciendo a una necesidad del momento que no tiene nada que ver con ser escritor. De nuevo, cada proyecto, cada escritor se forma de manera diferente. Hay gente que, por ejemplo, mi maestro Abelardo Castillo tenía una idea muy construida y formada y estricta sobre lo que es ser escritor. De hecho, su libro que más me gusta se llama Ser escritor. Él siempre quiso ser escritor, así como con mayúscula. Yo no, un día fui a un supermercado, gané un concurso, dije, por ahí puedo escribir
fui con alguien que fue como una entrada de lujo, muy lúdica, muy divertida, que fue Inés Fernández Moreno. Me divertí en cada clase que tuve con ella. Tomábamos el té, charlábamos de libros. Después ella me echó prácticamente y me mandó al taller de Abelardo. Y ahí yo iba cumpliendo cada jueves y me encantaba ir, y mi incentivo era el encuentro en sí y la escritura en sí. Y de repente ocurrió, esto es más feo, no es tan romántico, pero una de las pautas, hay pautas más profundas y otras más materiales. Cuando decís, de repente puedo vivir. Y ahí decís, entonces soy esto. Porque si me pagan por eso. Y después hay otras, como en el último libro hay un cuento que se llama Los Ensayos, que yo estoy ahora cuidando mucho a mi mamá, que está enferma. Y el cuento trata sobre eso. Entonces yo dudaba mucho si incluir o no ese cuento. Y cuando miraba el conjunto del libro, me daba cuenta que el libro me pedía ese cuento. Entonces, por ejemplo, en esa decisión, casi la pregunta es, ¿sos escritora o sos hija? Y te das cuenta que sos escritora cuando decís, bueno, yo lo pongo este cuento. Por eso, no tengo un momento que dije, a partir de ahora soy escritora, pero van habiendo como señales, como se dice. Hay señales. ¿Vieron esa nube? Lo armaron para... Muy bien la Biblia ahí. Las mayores dificultades, yo no escribo de a libros, sino de a cuentos. Y no se me ocurren dificultades de la escritura. Las dificultades suelen ser después como en la vida, en el resto de la vida, burocráticas. Tipo, ¿quién te publica? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué te quieren cambiar? La burocracia siempre es la dificultad. Porque después también puede haber otros pequeños escollos. Las críticas de otro, por ejemplo. Pero yo nunca escuché nada. Así que, y después, ¿qué le diría a alguien que empieza justamente eso? Que no escuche a nadie. Que no escuche a nadie. Porque a quien tiene que escuchar es a sí mismo. Entonces los demás son ruido al momento de escucharse a uno. De ahí va a salir la potencia y la verdad de lo que escriba. Eso. No sé si te estoy hablando a vos. Sí. Bueno, pero vos escribís. Bueno, por eso, no le des bolilla a nadie. Supongo que también tener mucha paciencia, ¿o no? Porque uno no puede, no sé, yo tengo 1000 ideas y no las puedo volcar de la noche a la mañana en el libro. Tengo que tomarme mi tiempo. Sí, pero más que paciencia, perseverancia, diría yo. Sí, tenés que sentarte a escribir, sí. Es raro porque eso que te acabo de decir se da muchas veces como ejemplo de algo dilemático. Yo te estoy diciendo que no escuches a nadie.
salvo a mí, como me... Es un Koan, es un Koan. Les propongo la dinámica que hagamos una y otra al público, así mientras la van pensando a la pregunta, ¿sí? Aprovechamos a retomar esa mesa en donde te juntabas con esa persona que te acompañaba en el proceso de escritura. En esa mesa había autores, autoras, y bueno, en esta biblioteca que estamos muy orgullosas de los libros que hemos podido acopiar y que forman parte de nuestro acervo de libros. ¿Qué libros recomendarías o qué libros son esos los entrañables que están en tu biblioteca y que querrías compartir con nosotras y nosotros? Sí, de nuevo, la búsqueda tiene que ser personal, porque... Sí, yo voy a decir los míos. Lo que digo es que, por ejemplo, tal vez a él, a Nier no, señora feminista de 80 años, tal vez no tiene los mismos temas que vos. Por eso la búsqueda tendrá que ser de cada uno. Yo tengo un par de autores que fueron en su momento como podría decir un hito, pero como yo lo siento es que fueron como un golpe en la nuca para despertar algunas cosas, ¿no? Uno es Pessoa y otra es Clarice Lispector. Pero eso sobre una base de haber leído antes clásicos. Quiero decir, porque si arrancás por Clarice, a mí lo que Clarice me dio, que me impactó mucho, es una sensación de libertad. Pero porque si venís leyendo a Dostoyevsky, una mujer, una ucraniana brasilera loca que escribe sobre un huevo o un pollito o te da sensación te impacta de una manera particular. Si arrancas por ahí, no te va a pasar eso. Por eso primero los clásicos y después la búsqueda personal. Y después, inevitablemente, lo que pasa es que yo voy cambiando. De hecho, me pasó con algunos autores que había leído joven, volver a leerlos y decir, ¿cómo cambiaron? Entonces, por ejemplo, ahora estoy fascinadísima con Annie Ernaux, premio Nobel. Es como, me está cambiando como la idea, pero ya de nuevo, yo en mi etapa madura, con un poquito publicado, ya en carrera de algo. Si hubiese leído a Annie Ernaux a los 15 años no me hubiese producido nada. Pero ahora me está fascinando la idea como de obra completa, como que hay una fuerza que le da coherencia y sostiene como que amalgama toda la obra. Y después otro descubrimiento que a mí me impactó mucho y además en pleno como ola feminista fue Lucia Berlin, porque Lucia Berlin me encantó y ahí dije, claro, yo fui formada con un canon masculino, todos mis héroes literarios son hombres, entonces encontrar a alguien que yo considere grandiosa, mujer, me hizo darme cuenta de que mi biblioteca era más que nada masculina. ¿Estuviste por Chile con Lucia Berlin? Estuviste por Chile con Lucia Berlin, con Pessoa en Portugal, con Clarice Lispector, que viene de Ucrania y termina en Brasil, y de Argentina. Borges, lejos. Borges es lo único que puedo volver a leer y siempre digo todo lo que no me di cuenta la vez anterior que lo leí. Es el gran maestro. ¿Eso significa que relees mucho? No tanto como me gustaría. Es raro buscar el equilibrio entre releer y leer, ¿no? Porque siempre sentís... Veníamos hablando de Mafalda.
me siento Felipe, ¿no? Vieron que Felipe cuando estudiaba o se iba a jugar, siempre cuando estaba jugando decía, ay, debería estar estudiando. Cuando estaba estudiando decía, ay, me tendría que ir a jugar. Bueno, algo así, digo, tengo que enterarme de las cosas nuevas que pasan porque hay cosas súper interesantes pasando, pero también tengo que terminar de entender. Yo estoy segura que a Borges o a Dostoyevsky o a Tolstoy no los terminé de entender. Así que estoy siempre como eso, como Felipe. ¿Alguna pregunta del público? Sí. Te hablabas de autores. Banana Yoshimoto y Murakami, ¿los has leído? ¿Qué opinión tenés? A mí particularmente Banana me parece fascinante. Banana leí Kitchen y me gustó mucho. Perdón, porque sé que tiene muchos fanáticos, pero Murakami no adhiero. Y además hay tanto japonés, tanto más potente, interesante, con mucho más sólido para leer, que todo bien que Murakami escriba lo que quiera, pero hay tanto mejor para leer que por qué leer Murakami, ¿no? Lean Akutagawa y después discutimos Murakami. No, por favor. ¿Alguien más de...? ¿Ahí? Sí, acá hace un rato decías con respecto al cuento del pozo. Ay, qué gracioso, yo te escuché. Hace rato decías de tu esposo. Yo dije, yo no tengo esposo. ¿Qué escuchó esta mujer? No, que decías que tenías toda la historia en tu cabeza y de golpe bajó y la escribiste en media hora. Y la pregunta es, entiendo que no siempre pasa eso, ¿y cómo es cuando tenés la historia en la cabeza? ¿Vas tomando notitas? ¿Cómo es ese proceso? Varía cada vez, ¿no? Pero específicamente en el cuento del pozo, yo lo fui escribiendo con palabras. Una vez en el taller de Abelardo, no me acuerdo cuál cuento fue, pero tenías que llevar, cada uno leía su propio cuento y te tocaba, no sé, una vez por mes, una cosa así. Y yo me olvidé mis hojas y lo dije, el cuento, porque lo había estado escribiendo palabra por palabra. Y Abelardo me dijo que había escritores que escribían así, que por ejemplo Borges dictaba, que la gente que escribe con palabras es la que dicta. Pero otros cuentos no tengo palabras en la cabeza, a veces tengo imágenes o a veces tengo solo sensaciones, que de hecho no tienen una trama concreta, sino que son solo una sensación y en el momento se me va ocurriendo la trama. Como es difícil de explicar, pero es como si algo fuese, como atrapar algo que es etéreo, hacerlo que se agarre de algo concreto para que los demás puedan ver, como si fuese tirarle pintura al hombre invisible, eso. Algo que no se ve, hacerlo de algún modo visible, pero que la verdad no está en esa pintura que tiras. Me hablaban de poesía, mirá la metáfora, tirarle pintura al hombre invisible. Pero igual es poético, ¿no? A ver, acá. A ver. Pensaba en relación a esto que estás diciendo,
como una sensación que teníamos y que la estuvimos conversando en el club de lectura cuando leíamos tus cuentos, que es que siempre aparece algo dicho y algo no dicho, ¿no? Como que eso, ¿no? Como que es esta intención como que de querer atrapar algo que no termina de poderse decir. ¿Nos podrías decir algo de eso? Sí, bueno, yo los talleres que doy siempre de lo que más hablo es de eso, porque creo que la gente que empieza a escribir, sobre todo, tiene una idea de que el texto es eso que está escrito, y el texto es más que nada lo que no está escrito. Si no, prueben ustedes cuando leen algo, cuánto de lo que les quedó estaba escrito. Es un porcentaje muy chiquito. Entonces yo creo mucho en formar la entrelínea, ¿no? Perdón que esa... ¿no? Me da ganas de decir, ¿vieron? Como dice Erika Rivas en Relatos Salvajes, filmame eso, Néstor. Es tremenda. Porque no fue la de ahí. Y si me tuviese que comparar con algo, es alguien como una nube disfrazada de payaso, ponele, porque en el sentido de que uno también representa algo para afuera y entretiene un rato y todo, pero la verdad es algo que esa nube en realidad, si vos te acercás, no existe, no es así, ¿no? Ni siquiera tiene ese color le viene del sol que está en otro lado. Es un montón de aire que no es nada. Bueno, como esa nube, entonces sí, te tomo. ¿Alguna otra pregunta del público? Acá. Hola. Alejandra, me pasa con tus cuentos que no me pierdo nunca cuando leí. Y ahí traté de entender por qué me pasaba también en tiempos de pantalla, porque a mí me pasa que la lectura es bastante interrumpida, demasiado estímulo, y lograr esos espacios de lectura más agradables me cuestan cada vez más. Y fui notando que hay... igual hablé fuerte. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Fui detectando que utilizás oraciones muy cortas en general y dejás caer esa poesía que marcaban allá muchísimo, como acotaciones en cada oración y yo lo vivo como muy potente. Cuando leo un párrafo con varias oraciones digo, qué maravilla esta mujer, lo que escribió acá, y esto de lo no dicho también. Y quería preguntarte si vos eso lo trabajás mucho, o sea, si no me gusta hablar de economía, pero ese minimalismo lo vas puliendo, te lleva mucho tiempo, lo tenés como un objetivo cuando escribís o cuando relees, para esto que contabas que te vas editando todo el tiempo, hay una búsqueda de belleza ahí. Y hay una sonoridad, o sea, leer párrafos de tus cuentos en voz alta tienen una potencia, una cadencia, como una musicalidad que, bueno, lo vuelve muy poético también, la cadencia. Sí, para mí es muy importante la música del texto. Es parte de la belleza que te puede dar un texto. Y más desde donde yo escribo desde un lugar muy intuitivo. Tal vez si fuese mucho más racional, sería de otro modo, pero la belleza para mí es muy importante. Y bueno, y la puntuación
es uno de los recursos que tenés a mano. En los talleres lo trabajamos mucho, que se relaciona también con la respiración. En general, escribo con oraciones cortas, pero cuando hay largas, tienen que ver con algo que no logro decir y que ensayo decir, que es lo que me pasa también en la vida, por ejemplo, con muchas subordinadas. Por ejemplo, en ese cuento Los ensayos, hay un momento que la mujer que está cuidando a la madre cree que la madre se murió. Entonces le viene como un torrente de cosas que siento, y ese sí es una oración de un párrafo larguísimo. Dice, y que entonces yo debería sentir esto, y tiene que ver con la respiración, con la desesperación, Por eso, por un lado, como estéticamente, lo evalúo estéticamente, y por otro lado, más racionalmente, como lo va a leer el otro, ¿no? Cómo sale de mí y cómo lo tiene que leer el otro, que el otro tampoco pueda respirar cuando lea ese párrafo. Silvia Moloy dice que la escritura tiene algo de memoria, tiene algo de trabajo, mucho trabajo, y tiene algo de algo mágico, algo que es único y que aflora ahí. ¿Qué te parece que es para vos la escritura? Y un poquito más te pregunto, ¿cuál sería el rol del escritor en este caso? Me viene a la memoria largas clases de Abelardo sobre el rol del intelectual y que yo no estaba de acuerdo en nada. Para mí se trata como de un trabajo de algún modo muy chiquito, porque hay que trabajar para adentro, y que cuanto más adentro vaya de mí y menos pretensión tenga, curiosamente más efectivo va a ser al momento que el otro lo lea. Y que a mí me hace muy bien hacerlo. Me hace soportable la vida. Si me preguntas qué es la escritura, para mí hoy es casi todo. 2 o 3 vínculos y la escritura. Pero ese no es el fin último de la escritura. La escritura tiene que... A mí me sirve, pero el fin último es que también le sirva a otro, ¿no? Que es donde me termina de servir, digamos, donde hay una comunión. Muy hermoso. Hay una pregunta por ahí, me voy a acercar. Los refusilos que hay allá, ¿a qué momento se viene el agua? Me quedé con eso del escritor. Y yo soy una convencida, bueno, no solo de que la escritura es un arte, sino de que el arte tiene una función social. Y me parecería un poco acotado ese rol del escritor de mirarse para adentro, ¿no? Hay escritores que por más que escriban desde su pensamiento, desde su intimidad, están contando cosas que pasaron o que no pasaron, pero se basan en cosas reales, y me parece que también ese es un rol de la escritura y de los escritores, ¿no? Contar estas cosas que pasaron y preservar memoria. No sé si estás de acuerdo. Es como te decía antes, cada proyecto es individual. Yo no le diría a uno de esos escritores, me parece muy acotada tu concepción de la escritura como algo social. Me parece que cada uno tiene que hacer su camino.
hay muchos escritores que escriben desde el lugar que vos decís que a mí me parecen valiosos. No me parece que eso excluya mi modo de trabajar. Y además lo que pienso es que cuanto más uno mire para adentro, más se borran las diferencias. Cuanto más profundo vaya en mí, más me parezco a todos. Entonces, cuando uno se mira, no te estoy diciendo como mirarse en el espejo y como de un modo narcisista. Por ejemplo, hablamos antes de Anierno. Alguien muy equivocadamente, ¿vieron cuando ganó el premio Nobel que la mayoría de la gente no la había leído? Pero había que sacar notas hablando de ella. Entonces salieron muchas notas diciendo, yo no la leí, pero... Y me acuerdo una que decía, es una mujer que habla todo el tiempo de sí misma. Yo ahora estoy dando cursos de Anierno. No hay nada más alejado de la verdad que eso. Si hay alguien que se entregó a la cuestión social, es Anierno. Por eso es estudiada desde Pierre Bourdieu, viste que habla de los, ¿cómo se llama él a estas reglas que... Sí, pero a estas reglas que mueven todo. No, ¿cómo se llaman? Como unas reglas implicit habitus, los hábitus. Entonces, creer que Anierno está hablando de ella, me parece que habla más de la mirada del que la está mirando que de Anierno. Me parece que el camino más profundo para llegar al otro es a través de uno mismo. Pero son modos, es válido también la literatura testimonial o no sé, el modo que cada uno tenga. Mi modo es otro. ¿Hay otra pregunta por allá? Yo, otra vez. Te quería preguntar si vos tomaste inspiración de otros cuentos para escribirlos o has, bueno, ya dijiste que tomaste inspiración de otros escritores, pero de otros cuentos. De otros cuentos no se me ocurre ahora, pero sí me pasa muchísimo con películas. A veces una película, hay una escena que a mí me hubiese gustado que siguiera para determinado rumbo y va para el otro. Entonces yo escribo esa otra historia que me imaginé o algo que precedió a esa escena. Sí, el cine muchas veces trabaja como impulso para escribir. ¿Recomendarías no tener tantas similitudes con esa inspiración No tener tantas similitudes con esa inspiración. El diálogo con esta obra sería, lo mezclarías o lo mezclarías. Para mí la regla número 1 debería ser tender a la libertad. Para buscar estas reglas que decía Tarkovsky, ¿no? Entonces, y en Oriente se usa mucho, se dice mucho que para aprender algo primero hay que imitar. Entonces tal vez esos ejercicios de imitación o de acercarte demasiado a un autor o algo, es algo que tenés que hacer en un momento, pero para después dejarlo. Te va a servir para dejarlo. Sí. Quería preguntar si recibiste muchos no y si así fue, ¿cómo pudiste mantener tu sí interno? Y también de la aceptación, ¿no? Porque estabas diciendo que te leías, quizás modificabas algo que en un pasado
Bueno, hay muchas cosas en tu pregunta. Lo que intento hacer para no tocar eso que escribí de otro modo en el pasado es en general no leerlo. Intentar aceptarlo, bueno, ya está, ya lo hice de otro modo antes. A veces es más fácil, a veces te sorprendes bien, como mirar fotos viejas, que a veces decís, mira qué flaca que estaba acá. Y a veces decís, ¿cómo me ponía esto en la cabeza? Reírse también ayuda, ¿no? Pero mi idea es eso, dejarlo atrás como está. La idea es respetarlo. Y después si recibí muchos no, en el sentido de que como editorial, en ese sentido, tuve mucha suerte porque yo no pensaba publicar. Porque como les decía antes, tampoco me negaba, estaba entretenida con lo que estaba haciendo, me divertía escribir. Y Abelardo y Silvia Iparraguirre mandaron cuentos míos a través de otro chico del taller que se llama Sebastián Basualdo, también escritor. Mandaron a Bajo la Luna y Bajo la Luna los publicó. Así que por suerte no tuve muchos no en ese aspecto de mi vida. Después sí tuve muchos no, como todo el mundo. Sí. De paso, cañazo, agradecemos a Janina de Eterna Cadencia las gestiones para que vos estés acá hoy, ¿no? Hablando de las editoriales y de los sí y todo eso, que al toque que nos comunicamos dijo sí y gestionó para que vos pudieras venir. Sí, la verdad es que, bueno, primero, así sin hacer mucho esfuerzo, fui a Bajo la Luna. Después cuando encontré a Eterna me encantó tanto que traje todo a Eterna y tienen un modo de trabajar súper cálido, súper centrado en la literatura, que me encanta y que hace posible, por ejemplo, esto. Sí. Hacemos un par de preguntas y vamos redondeando. ¿Sí? Yo no leí nada tuyo. ¿Qué me recomendarías para conocerte? ¿Qué te recomendaría? Y no, empezá por otro lado. ¿Qué te recomendaría? Lee Akutagawa. Lee Rashomon de Akutagawa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Allá atrás. Hay dos, mirá. ¿Para qué hacer? Yo estoy relacionada con la comunidad japonesa, me encanta. Quería preguntar, en base de la película que te puede inspirar, pero ¿y la música? Yo amo a Kitahara Kakushu, Konomichi. Esa es la canción que cuando la puedo escuchar me inspira, ¿no? Soy escritora pero profesora de historia. Me la paso escribiendo relatos. Hola, buenas. Bueno, desde la comunidad japonesa de Colonia Urquiza, soy una referente, hago mucha investigación sobre la comunidad y amo un autor, Kitahara Hakuchu, de Kyushu, de Yanagawa, y uno de los poemas Konomichi, que es cantado, y ahí voy. Es decir, ¿te ha inspirado canciones o tus poemas pueden musicalizarse? Es decir, armar algo con una performance que esté relacionada a la pintura, la música y la escritura. Sí, bueno, primero después te pido si me pasás información de lo que estabas diciendo de este autor. Y a mí me encanta ser como un eslabón, una parte de esas transformaciones que pasan de una forma artística a otra. Por ejemplo, una vez vi un documental
de una documentalista venezolana que se llama Margot Benacerraf, un documental sobre una salina que estaba pasando del modo artesanal de extracción de la sal a modo industrial. Es hermosísimo el documental. Me encantó tanto que escribí un cuento que se llama Los gestos de la sal. Pero es hermoso, pero ustedes ¿por qué no vieron la película de Margot Benacerraf? Si pueden, búsquenla. Y una coreógrafa, Teresa Dugan, tomó ese cuento y lo transformó en un espectáculo coreográfico en el San Martín, con el ballet de danza contemporánea del San Martín. Entonces, es todo ese pasaje me encanta de transformación. Así que, por supuesto, cualquier cosa mía se puede transformar en cualquier cosa que cualquier artista quiera, tipo, no sé, lo usan muchos narradores que le ponen el cuerpo y el cuento cambia en cada narrador. Y me encanta que sea usado cualquier cosa que yo haya hecho, que en general obviamente va a ser inspirado en lo que haya hecho otro. Me encanta que sea usado. Y en cuanto a la inspiración de la música, yo escucho muchísima música desde siempre. Ahora les voy a contar del proyecto, de un proyecto en el que estoy. Pero a la hora de escribir, justamente la música tiene para mí mucha más potencia que lo escrito, porque no necesita pasar por esta cosa racional de las palabras. Entonces me resulta como demasiado, me influye demasiado. Quiero decir, si yo estoy con una idea para un cuento y escucho, no sé, Bach, no es lo mismo que si escucho Bill Evans. Va a salir incide demasiado en mí. Entonces trato de mantenerme alejada de la música cuando escribo. Bueno, además justo tomé dos nombres enormes, pero... Y bueno, y el otro proyecto, aprovecho, paso un chivo, hablando de la música. El año pasado formé parte de un proyecto con las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires. No sé si conocen el programa. La municipalidad provee transporte, clases y los instrumentos a chicos de barrios que se discutió muchísimo si llamarlos vulnerables, vulnerados, pero son barrios más pobres, donde los chicos no podrían comprar un fagot, por ejemplo. Entonces, sí. Qué lindo. En la provincia hay también este programa son espectaculares. Bueno, entonces con 100 y pico de chicos de estas orquestas, de distintas orquestas, ¿no? Hicimos un espectáculo, ponele, y lo estábamos haciendo en el CTC del Teatro Colón. ¿Vieron el Teatro Colón en el subsuelo? Centro de Experimentación del Teatro Colón. Y fue de lo más lindo que hice en mi vida, con chicos que antes me decían que si no hago nada social, bueno, me parece que desde la literatura se pueden hacer estas cosas. Por ejemplo, aunque no escriba uno como testimonio social, uno puede acercarse a la gente real, digamos. Sí. ¿Para qué los invito? Primero. Sí, se sumó un compositor tremendo que es Valentín Garbi, que es alguien que cuando está acá toca jazz y en distintas orquestas y le va bárbaro en Europa. O sea, es alguien que lo hace por puro amor, como todos los que participamos en ese proyecto,
que no es un gran mérito tampoco, porque cuando vas ahí y ves estos 100 chicos rompiéndose el alma para ensayar, viniendo algunos de historias muy, muy duras, ¿no? Y poniendo todo ahí, es muy conmovedor y muy refrescante al mismo tiempo. Él compuso, es difícil de explicar porque fuimos haciendo al mismo tiempo texto y música. Entonces, a partir de algo del texto, él compuso para agregarle música. Hay una parte que es así y otra parte en la que dialogamos casi improvisando con los chicos. Yo leo un pedacito y los chicos tocan. Yo leo un pedacito y los chicos tocan. Así que el 20 de marzo en el CTC. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer una consulta cortita. No sé si tiene que ver con lo que estuvo conversando o no, pero según mi librero amigo, hay un libro nuevo tuyo que está dedicado a los niños. ¿Es así? Uno que es formato paisado. Sí, pero eso es también un experimento. Es así, yo tenía un cuento que se llama Bañar un elefante, que durante muchos años quise que alguien lo ilustrara. Se lo presenté a distintos ilustradores y no me gustó lo que me devolvían. Ya decepcionada, digamos, o rendida, cuando yo saqué con Eterna Cadencia primero mi tercer libro. Cuando les presenté ese tercer libro, metí Bañar un elefante ahí, ¿no? El día que firmé el contrato con Eterna Cadencia, tenía una charla en Eterna Cadencia Librería también, y vino una ilustradora que a mí me encanta, que es Yael Frankel. Cuando me fui de la charla, la moderadora de la charla me dijo, vino Yael Frankel y no se animó a saludarte. Y le dije, no, dame el teléfono, ya, yo la admiro. Este libro. Y en la primera conversación que tuvimos, yo le dije, si yo te hubiese conocido antes, porque hace años que quiero que alguien ilustre Bañar un elefante. No, primero le dije, ¿hacemos algo juntas? Y ella me dijo, ya. Le dije, ay, si tuviese Bañar un elefante. Le dije, espera que firme hoy. Llamé a la editora, a Eterna Cadencia, y le dije, ¿te puedo sacar un cuento del libro? Y me dijo, no, sacar no. Me dijo, si querés se lo puedes dar. ¿A quién sería? Le dije, a Limonero. Me dijo, sí, a Limonero se lo puedes dar. Entonces, el mismo cuento está publicado en La Paciencia del Agua y por Limonero, ilustrado por Yael, pero tiene dos cambios. Uno es el nombre, que curiosamente quedó un nombre para niños en el libro de cuentos de adultos, y un nombre más serio de un gris antiguo en este libro ilustrado, y en este le sacaron la última frase, que la última frase dice, y así, porque es una mujer que lleva a bañar a un elefante, nada con él, y el elefante se hunde y desaparece. Entonces ella se queda sola y vuelve nadando a la orilla y le falta el elefante y mira el cielo y lo ve todo gris y se da cuenta que todo el cielo podría ser parte de un gran elefante. Y dice que pensando así se podría, dice, me podría dejar dormir. Que por supuesto es un eufemismo, ¿no? Entonces esa última frase se la sacaron acá. ¿Qué edad imaginarías vos que son apropiadas para ese libro? ¿Qué edad sería apropiada para este libro? Mira, cuando pasó esto, yo dije, ojo, que no es un libro para chicos. Y Limonero me dijo, es un prejuicio tuyo, me dijeron.
Y me pasó algo muy gracioso, que fui a Tres Arroyos hace un par de años, cuando recién habíamos entregado esto, o estábamos entregando. Y yo cuando voy a lugares así me preguntan, ¿hay algo más que quieras aparte de un conversatorio o algo así? Y siempre digo, estar con colegios, porque me gusta mucho conversar con los chicos de secundaria. Yo dije colegios y me trajeron colegios primarios, con nenes chiquititos. Había nenes que corrían. Y yo dije, ¿qué puedo hablar con nenes tan chiquitos? Entonces les dije, vamos a hacer una prueba. Les voy a leer un cuento y ustedes me dicen si se entiende y si es para niños o no. Y les leí Bañar un elefante. Y cuando terminé les dije, ¿se entendió? Y me dijeron, bastante. Así que, como dice Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta y después habilitamos las últimas ya. Así la dejamos a Alejandra también compartir con nosotros algo rico, que hay un buffet muy económico y rico que vamos a compartir. A mí me preocupa los avances tecnológicos y me preocupa en particular la inteligencia artificial a la hora de pensar los procesos creativos. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿No tenés preocupaciones? ¿Usás como una herramienta? ¿Lo exploraste? No, me gustaría usarlo más porque soy muy torpe, extremadamente torpe. Me gustaría manejar más la tecnología. Pero a la inteligencia artificial no le tengo nada de miedo. En el sentido de que seguramente un producto hecho por inteligencia artificial va a tener sus lectores. Esos no son los mismos lectores que buscamos los escritores. Van a ser lectores de inteligencia artificial. Y hay muchas cosas cuya imitación termina siendo su negación, termina siendo su contrario. No sé si vieron, cerca de mi casa hay ¿vieron los sillones BKF? Que son como un armazón, como un alambre, serían, no sé, unos hierros, como una estrella, y como un cuadrado de cuero. O sea, son el sumum de la liviandad y la flexibilidad, ¿no? Y en Buenos Aires hicieron unos BKF, pero que son de cemento. Se ven igual que un BKF, pero son un coso de cemento. Entonces, yo pensaba eso, muchas cosas que imitan otra son lo contrario. Entonces algo así me parece que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial. Va a ser una imitación y tal vez es muy buena, hasta muy hermosa. Estos bancos que les digo son muy lindos, pero no son un BKF. Bueno, la última pregunta, ¿quién se anima? Me acerco el micrófono. Alejandra, contabas hoy sobre tus lecturas y tus hábitos de lecturas, los tránsitos por la biblioteca cercana a tu casa, y me gustaría que nos contaras sobre tus hábitos de escritura, si tenés una disciplina en particular, si depende, no sé, del verano, si estás en tu casa, si buscas lugares específicos, si yo un diario, además de escritura. No, en general soy muy caótica y mi vida además no me permite tener hábitos muy fijos. Como les decía, estoy cuidando mucho a mi mamá. Entonces mi vida como que no gira en torno a mí, sino en torno a las necesidades de otros por ahora. Y no tenía lugar de escritura
hasta hace poco escribía en cualquier lado, en un bar o en el supermercado o en la mesa del comedor de mi casa. Y me pasó algo, termina siendo lo que pasa en el mundo concreto, termina siendo también teniendo su potencia simbólica, ¿no? Dije, no tengo un lugar para escribir. Y me di cuenta que tenía un vestidor. Yo que tengo 3 cosas para vestirme. No soy Mirta Legrand. Me visto bastante mal y no es una prioridad en este momento de mi vida. Entonces dije, voy a poner el escritorio, voy a armar un escritorio en el vestidor. Que además era relativamente grande. Y saqué todo. Y por algo que pasó, tuve dengue y me quería aislar, entonces me fui a dormir ahí, al vestidor. Y me di cuenta y yo tenía una habitación muy grande. Y antes yo pensaba, bueno, pongo el escritorio, la divido de algún modo, hasta que me di cuenta de lo del vestidor. Y ahora me fui a dormir al vestidor y me di cuenta, no, claro, tengo que dormir acá y poner el escritorio en lo que era mi habitación. Y cuando lo vi ahora, dije, es tan claro por dónde va mi vida. A posteriori puedo ver que antes necesitaba un vestidor y una habitación grande. Ahora puedo dormir en un espacio muy pequeño y me interesa mucho más tener un escritorio y un lugar donde tener mis libros y mi espacio de escritura. Pero todo eso no fue muy planeado, digamos. Fue como ocurriendo de una manera caótica. ¿Y lo del diario? ¿Llevas un diario? Llevo un diario, pero les decía, antes les contaba en el auto a las chicas que por primera vez en mi vida estoy escribiendo todos los días. A partir de esta situación en la que tengo que estar horas al lado de la cama de mi mamá que por ahí duerme, escribo un montón en un diario, sí. Hubo algo que nos enteramos en el auto que había una copla, ¿sí? ¿Cantaron? Practicando. Bueno, y había algo para entregarle también, me decían a Alejandra. ¿Cómo era? Bueno, vamos a empezar todo lo que sentimos cantando. Con su permiso, señora, voy a cantar una copla. Con su permiso, señora, voy a cantar una copla. Para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. Para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. Yo quiero hacer de mi vida nada más que un fogoncito. Yo quiero hacer de mi vida nada más que un fogoncito. Que no queme ni haga daño, pero que sepan que existo. Que no queme ni haga daño, pero que sepan que existo. Hoy nos visita Alejandra con sus historias mágicas. Hoy nos visita Alejandra con sus historias mágicas. 1000 fueguitos en palabras que nos ayudan a alumbrar. 1000 fueguitos en palabras que nos ayudan a